esta sección que hicimos combinando la sección de historia viajera y el arcón de curiosidades. Así que ahí lo tenemos en línea. Cuando quieran ustedes comienzan, Marcelo y Omar. Arranca el profe, arranca el profe. Arranca el profe, entonces. Arran- Vamos con el profe. ¿Arranco yo? Sí. ¿Arranco yo, Marcelo? Bueno, arranquemos entonces. Mueva Bueno, un Omar, poco, diría ¿cómo les Mauro va? Viale. ¿Cómo andan? ¿Cómo? Mueve Omar, diría Mauro Viale. ¿Se Ahí acuerdan del está. podcast? Muevo yo, Mauro. Muy bien. Bueno, un poco siguiendo con lo que habíamos planteado el programa anterior, en realidad hace 15 días atrás, el tema de África en sí es un tema muy, muy apasionante por la historia que tiene en cuanto a un continente hablando en criollo, con el pie encima y expoliado con industrias extractivistas todo el tiempo, inclusive hoy, y más hoy en realidad. Entonces, un poco tomando la región que hablábamos con Marcelo, estamos hablando de la región del Sahel. El Sahel es una región de África que cruza de oeste a este en la frontera entre el desierto del Sahara y las sabanas africanas, ¿sí? Entonces, en esa zona se denomina el Sahel y ahí es donde surge un momento en el cual estamos inmersos de rebeliones y de lucha contra las incursiones de grupos terroristas yihadistas, ¿no? Que particularmente tienden a desestabilizar en la región, teniendo en cuenta la historia, ¿no? de cada una de esas regiones, de los países que integran. Yo voy a tomar como guía el estado de Burkina Faso. Burkina Faso anteriormente fue una colonia francesa. Cuando se independiza en el año 58, 60, en ese proceso, se denominó Alto Volta. Quizás algunos lo recuerdan con ese nombre. En el 84 se cambió por Burkina Faso. Para que ustedes se den una idea, un poco también acompañando lo que contaba la vez anterior, en Burkina Faso se hablan 59 idiomas diferentes. Oh. Discúlpame, Omar. ¿Cómo? Discúlpame, Omar, pero tenemos más o menos una dimensión cuánto mide para tener 52 idiomas. Es un país enorme. No es grande el país, no tiene 24 millones de habitantes. Lo que pasa que recuerdan que en el trazado de la conferencia de Berlín, allá por 1884, las fronteras se trazaron con una regla y con una escuadra en un mapa. Y las fronteras lo trazaron las potencias hegemónicas europeas del momento. Hermoso. Y así te quedaste con 54 idiomas en un micropaís. No te comunicas más con nadie. Claro. Y de hecho, solamente el idioma oficial lo habla el 50% de la población. Claro. Así que ustedes imagínense. Lo cual esto implica, me imagino yo, quizás Marcelo lo puede explicar un poco mejor, en el tema del cine y de la comunicación, un tema importante. Un tema importante porque tiene que ver, si alguna vez si podemos relacionarlo con lo que era el Imperio Bizantino, salvando las distancias, ¿no? Me refiero a las imágenes como iconografía conceptual en cuanto a la educación de las masas. ¿Sí? Sí. Ahí es algo interesante para plantear, digo, la herramienta audiovisual en un lugar donde se hablan 59 dialectos diferentes, en donde quizás prevalecen las imágenes, ¿no? Como modo de evangelización, comunicación y transmisión de valores de la sociedad. De hecho, no sé si se entiende el planteo. Sí, te iba a preguntar, Omar, ¿este es un país democrático? Disculpen la ignorancia, yo desconozco. Sí, es semidemocrático, es un país que desde su independencia vive de golpe de Estado en golpe de Estado. Claro. Tuvieron en el año 84 un golpe de Estado de un jefe de gobierno que llegó, que se llamaba Sankara, ¿sí? que
que en realidad este hombre hizo algo muy importante, él llega al poder en el año 84, para que se den una idea, con el 13% de analfabetos, gente alfabetizada, mejor dicho. 87% de analfabetos, digamos. Exacto, 87% de analfabetos. Gracias, Mario. Y en 3 años llevó a alfabetizar el 73% de la población. No. Y logró, por ejemplo, es un país que es tristemente célebre, y es muy grave lo que voy a decir, es un país donde se practicaba habitualmente la mutilación de los genitales femeninos. Oh. Algo que hablamos en el programa pasado también. Es algo que se tiene que decir y que se tiene que plantear sobre la mesa por la aberración que esto significa. Claro, yo hablaba de una película llamada Muladé del 2004, es el director Sembene, que hablaba que la historia se basa en eso, ¿no? Y en el año 2004 todavía seguían con esas prácticas, digamos. mira vos. Perdón, yo había consultado lo de si era democrático o no, porque digo, qué difícil debe ser, qué fácil de manipular en algún punto también la población en una circunstancia donde hay solo un 54% de la población que entiende el idioma, o el oficial, digamos, porque el resto no. Sí. Es muy vulnerable la posición en la que quedan. Sí, de hecho eso que vos decís, que bien decís, yo creo, y esto tiene que ver con la observación, digo, desde la lejanía. Ahora, hoy en día, hay un jefe de gobierno, un presidente que se llama Ibrahim Traoré, que es un militar, ¿no? Y toda esta región del Sahel, con estas incursiones yihadistas, se ha unido para combatirlas. Y en ese combate también surge un puente con este presidente del año 84, que era de formación marxista, ¿no? De izquierda. Y este hombre, Traoré, se declara como herencia de esa ideología y giró su política hacia Rusia, China y Turquía como apoyo, corriéndose de lo que era la hegemonía del ejército francés particularmente, y todo lo que sabemos atrás del ejército francés, ¿no? Todo el occidente. Con lo cual eso es un poco el clima de conflicto que hay hoy en día, ¿no? Mira vos, buenísimo. Para agregar algo a lo que viene contando Omar, es una trilogía formada por los gobiernos de Malí, Níger y Burkina Faso, tratando de nacionalizar todo lo que es rutas, todo, y sobre todo para que, ayer estaba viendo un documental sobre eso, que el oro o el coltán o muchos minerales queden en Burkina Faso y no se los lleven, por ejemplo, de Francia, ¿no? Uh-huh. Entonces, antes no tenían reserva de oro y ahora ya tenían, creo que no sé cuántos billones de reservas de oro, porque ahora lo están teniendo ellos y no se los está llevando Francia, por ejemplo. Wow. Bien, contanos, Marcelo, un poco de cine de todo esto. Bueno, y Burkina Faso fue una de las primeras industrias del cine subsahariano, ¿no? Habíamos hablado de la parte del cine árabe, de la parte del Magreb la semana pasada, y también de Senegal, de Marruecos y esos países. Pero bueno, Burkina Faso fue uno de los primeros porque en 1969 se creó el Festival de Cine de Ouagadougou, que es la capital de lo que es Burkina Faso, y fue como uno de los hitos más importantes, ¿no? Que un festival de cine llegue a África, ¿no? Imagínense que en ese momento la distribución cinematográfica era parte de las productoras francesas, que eran las que decidían qué películas se pasaban y qué no. Y por ejemplo, en Burkina Faso hasta 1986 había solo 10 salas de cine, ¿no? Después, bueno, eso fue creciendo de a poco. Uno de los hitos más importantes fue en 1986, cuando en ese festival se presentó una película llamada Niamaton, de un director llamado Cheikh Oumar Sissoko, y eso hizo que se vendieran 35.000 entradas en 2 semanas que estuvo el cartel para lo que era el cine africano del momento, o el cine subsahariano. Era un montón, ¿no?
pero como que el punto de inflexión llegó en 1987, no solo en Burkina, sino en estos países del Sahel que nombraba Omar, con la película Yelén del maliense Souleymane Cissé, que es uno de los directores más importantes de África, porque fue la primera que se presentó en un festival como es el Festival de Cannes, justamente francés, ¿no? Qué loco eso. Claro. Pero bueno, en 1987 la película esta de Souleymane Cissé fue la primera presentada en Cannes, y luego llegó, que fue la primera película de África Negra, aparte, no solo de esos países, sino del África Negra, porque ya había de África subsahariana. Claro. Y luego llegó Jean Dabo del burkinés, justamente Idrissa Ouedraogo, en la Semana de la Crítica. O sea, 1987 fue como el año clave para el cine de la África Negra, ¿no? Porque llegaron películas a lo que es Cannes, que es el festival más importante, ¿no? Estos dos directores, Souleymane Cissé y Idrissa Ouedraogo, empezaron en los años 60, 70 y fueron durante los años 80 y los 90 los dos más importantes del África Negra, junto a Sembene, que era de Dakar, de Senegal. Dakar era como la potencia cinematográfica de ese momento, a la que se unieron Mali y Burkina Faso en los años 90, ¿no? Hay un montón de películas, por ejemplo, en el año 1991 hubo 4 películas de esos países en la Semana de la Crítica de Cannes, o sea, ya empezaba a ser cada vez más importante. Hubo una película de Burkina Faso, otra de Madagascar, otra de Mali y otra de Camerún, por ejemplo, para ir sumando películas africanas. Hoy ya es mucho más normal, hoy hay directores como Abdelrahman Sissako, que llevó a una película que se llama Timbuktu, muy buena, que llegó a ser nominada a los Oscars en el año 2014. Es una película, él es maliense, mauritano, pero bueno, la película llegó por el país de Mauritania y fue nominada al Oscar. Y ya a partir de estos últimos años, a partir del 2018 y 2025, hay muchas más salas, hay muchas más creadores de películas. Por ejemplo, en Cannes, en el Festival del Cannes 2021, hubo 7 directoras africanas presentando películas. Directoras mujeres, todas. Entonces es como la revolución de la época, y muchas, hablando de las lenguas, muchas tienen en su lengua, en sus lenguas natales, no en inglés, sino en esos idiomas étnicos también, digamos, ¿no? En esos pequeños idiomas que habla muy poca población, que es lo que hace difícil que salgan internacionalmente por el tema de la traducción. Pero bueno, hoy ya en un mundo más globalizado es más fácil encontrar películas traducidas y demás. Marce, sobre eso que estás comentando, me surge preguntar, las primeras películas, ¿para qué público estaban orientadas? O sea, ¿para el público regional o eran para el lanzamiento internacional y dar a conocer su cultura? En parte te lo pregunto porque, considerando las limitaciones idiomáticas dentro del mismo país, el consumo de cine también supongo que era más raro o más difícil, de más difícil acceso. Era una mezcla de las dos cosas, porque muchas de las producciones que llegaban o que se hacían, era algo que hablábamos la semana pasada, era como películas para que la gente se olvide de los problemas y todo relacionado a eso, ¿no? Y es como que este tipo de cine empezó a mostrar más al tipo de a pie, ¿no? A los problemas que pasan ahí en el país, para que la gente se sienta identificado y no sea una cuestión de entretenimiento, digamos, ¿no? Y eso llevó a mostrar el cine africano, cómo es la cultura africana hacia afuera, no con la mirada porque es como decía, que uno piensa en África y piensa en la película de Meryl Streep, África Mía, por ejemplo. Claro. ¿No? Bueno, sacar eso de lado, ¿no? Ese romanticismo de alguna manera, no porque la película sea mala, sino para contar la parte más cultural y más real de lo que pasaba en África en ese momento. Por eso esos directores fueron tan importantes, y bueno, falta un montón ahora. Hace poco salieron películas de ciencia ficción, de terror, de directores y directoras, como que están recién usando estos géneros, ¿no? O subgéneros para crear y mostrarse al mundo, ¿no? Pero bueno, creo que la importancia viene por ese lado, ¿no? Y muchas de las películas muestran cosas
muy propias de África. Hablábamos de esta película Muladé sobre la ablación, ¿no? Después muestran cosas sobre esta Yelén, que era la primera nominada al Oscar, que se llama La Luz. También habla sobre muchas cosas de brujerías o cosas bien del cine africano, bien de las tribus africanas que uno no tiene ni idea que piensan que son mitos, pero hay muchas cosas que son reales, ¿no? Eso es interesante buscarlo por ese lado también. Bien, bueno, bastante completo el tema de hoy. Si les parece, los invito a que en el programa que viene, o el otro, cuando la próxima vez que estén, darle un cierre a esto de africano. Y lo cerramos también, Marcelo, te digo, con una recomendación de, qué sé yo, la cantidad de películas que vos te parezca, 5, 6 películas, 7, con una sinopsis por lo menos, cosa de que el que nos escucha pueda elegir alguna de esas películas y ver reflejado lo que es el cine africano, ¿no? Africano desde África. Porque yo te escuchaba hablar a vos y creo que pasa un poco con el cine. Hollywood acapara todo. Sí. Entonces, y cuando éramos chicos yo entré al cine por Hollywood, digamos, ¿no? Entonces, yo me imaginaba que en China los tipos andaban a los palos todo el tiempo, a las patadas y saltando por el aire. Después empezamos a ver cine chino, coreano, por ejemplo, ahora que está muy de moda, sí, muy donde bueno. Vemos que, claro, que tienen una óptica totalmente distinta, una estética totalmente distinta, que solo ellos le van a dar diferente a la óptica que le da o a la estética que le da Hollywood. Pero incluso que tenemos más cosas en común de las que pensábamos. Sí, por supuesto. O sea, siendo completamente honesta y hablando desde el prejuicio, desde lo que yo veía en internet, desde lo que yo veía por los consumos culturales argentinos, hollywoodenses en parte, para mí África era un completo desierto con 2 o 3 poblaciones de seguro aborígenes, porque... Claro. Y hay como un completo desconcepto de que hay ciudades, hay viviendas, hay poblaciones relativamente occidentalizadas, con culturas provenientes también de Francia. O sea, hay mucha riqueza que yo estoy ignorando porque me quedo pensando en la visión hollywoodense de lo que es África. Ayer, mientras veía un documental sobre lo que pasa en Burkina Faso, mostraban cómo estaban haciendo rutas. Decía, porque claro, había como 70 tribus que no se llega todavía a esos pueblos, a esas tribus. Entonces ya teníamos que armar rutas para que todo esté interconectado, ¿no? Mientras todos estaban trabajando en eso. Ojalá que sirva, ¿no? Y que no terminen en las típicas dictadores que después acaparan todo para sí, ¿no? Porque eso es siempre lo que termina pasando mucho también en África, ¿no? No con Sankara, que bueno, Sankara creo que fue asesinado, ¿no? Si Omar no me... Sí, fue asesinado. Fue asesinado. Bueno, entonces que esta gente que está ahora tratando de nacionalizar o llevar a estos países más arriba, digamos, que después no se emocionen tanto. Así que para cerrar la semana que viene, si le parece, me parece interesante. Yo no sigo esto, pero lo voy a buscar. La historia de Nollywood, que es en Nigeria, que es el Hollywood nigeriano. Ajá, mira, ¿no? Qué bueno. Así que podríamos hablar algo de Nigeria y de Sudáfrica, que es la parte más blanca, ¿no? Y lo más occidental de África. Bien. Si le parece a Omar, a buscar algo de eso. ¿Profe, le parece? Sí, ya mira, lo que me parece importante, ya con lo que estás diciendo del Nollywood, que no conocía esta denominación de Nigeria, me parece que es importante citar y ya dejar plantada la semillita a Nigeria 1973, crisis de petróleo mundial y el boom petrolero nigeriano y todo lo que trajo atrás eso, el enriquecimiento de familias nigerianas que después terminan en generar grandes carteles de narcotraficantes nigerianos. Lo dejo picando. Bien, interesantísimo tema. Bueno, ahí estamos. Bueno, muchas gracias a ambos.